Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del momento que vean esto. En esta clase que corresponde al 30 de septiembre, pero que ustedes les vamos a pedir que la vean antes, va a estar desde el lunes anterior, así hay tiempo suficiente para poder encontrarnos en el encuentro de consultas, con más tiempo para ver esto. Ustedes tienen entonces una serie de textos, que son los que figuran ahí, de parte de la bibliografía, que atraviesan o se articulan con los contenidos que van a ser presentados a continuación. En primer lugar, el texto de Alberto Bona, que ya conocen, los textos de Benjamin Farrington y los textos de mi autoría, en donde tienen un breve artículo sobre aspectos generales de la ciencia medieval, de la ciencia y la praxis médica medieval, y un texto que consiste en la traducción de tres documentos de la Orden de los Hospitalarios, que fue una de las grandes órdenes, como vamos a ver, en desarrollar orden monástica, en desarrollar distintas tareas de atención médica. En ese sentido, y continuando con lo que vimos en el encuentro anterior, a propósito de la concepción o la teoría galénico-hipocrática, mejor dicho, de la medicina y el triunfo de esta a lo largo y ancho de todos los mundos medievales a los que uno podría referir, conviene detenernos mínimamente en algo que seguramente ya conozcan o aunque sea en alguna materia como sociedad general habrán mencionado, y si no, en historia medieval con seguridad, o historia antigua, o lo verán en estas materias más adelante. Se trata entonces de identificar el espacio de tres, digamos, tres entornos, tres unidades sociopolíticas muy amplias, por decirlo de alguna manera, que suelen ser las que utilizamos para hablar de la medicina medieval, o mejor dicho, tres mundos que tienen que ver con el mundo griego o bizantino, y cuando hablamos de eso hablamos de la cultura, la cultura científica producida en griego, en el territorio que dominaba el Imperio Bizantino fundamentalmente, que es lo que ustedes ven en verde, ese imperio cuya capital era Constantinopla, la actual Estambul en Turquía. Y este imperio en algún momento, como en 750, obviamente las fronteras cambian a lo largo de los años, de los siglos, pero ocupaba gran parte de los Balcanes, algún territorio del sur de Italia y Asia Menor, o sea, gran parte del territorio de lo que hoy es Turquía, y por supuesto las islas del Egeo, de lo que hoy es el Egeo griego. Después, en distintas tonalidades de naranja en este mapa, ustedes lo que tienen es el mundo, lo que podríamos llamar mundo árabe, ¿sí? Es problemática esta definición de mundo árabe de un territorio tan amplio que abarcaba culturas tan distintas. El criterio que vamos a utilizar acá y que nos va a servir para definir los desarrollos científicos en torno a materia médica fundamentalmente, es el de la lengua en el que circulan los textos, es decir, fundamentalmente en árabe. No quiere decir que sean solamente en árabe los textos que circularon sobre ese territorio, pero sí de los que tenemos mayor registro y mayor cantidad. Después vamos a ver que eso es más complejo. Entonces, dos espacios a propósito de lo que podemos llamar el Mediterráneo oriental, el mundo árabe y el mundo bizantino, y un tercer espacio que es el de Europa occidental, que por supuesto no es homogénea, no es lo mismo hablar de la península ibérica o el mundo de las ciudades italianas o del norte de Europa o las islas británicas, pero digamos que esos son los tres espacios, a muy grandes rasgos, con los que nos vamos a ir moviendo en este encuentro. La lengua en la que van a circular los textos médicos va a ser fundamentalmente el latín en el territorio del mundo occidental, ¿sí? Bien,
Entonces, dicho todo esto, nosotros sabemos que en el mundo medieval, por lo tanto, ¿sí? Categoría que utilizamos en su sentido más amplio, que por ahí decir medieval es complejo para referirse al mundo bizantino o al mundo árabe, pero en ese periodo que transcurre entre el siglo V y el siglo XV, nosotros sabemos que tanto los cristianos de un lado y del otro, tanto cristianos orientales como cristianos occidentales, y los musulmanes, recibieron y trabajaron con las mismas fuentes griegas en una variedad de traducciones diferentes y siempre concibiendo como principio general la medicina a partir de la teoría de los humores de Hipócrates y Galeno, cuyos escritos no sufrieron mayores cuestionamientos hasta comienzos de la modernidad. En este sentido, en el mundo bizantino el desarrollo de la medicina fue muy importante y lo que tuvimos ahí fue la circulación del conocimiento médico en compilaciones, compilaciones que van a tener el nombre de enciclopedias, ¿sí? Es decir, dentro de los límites del Imperio Bizantino, para la transmisión de los saberes galénicos desde finales de la antigüedad, tuvo un lugar central el rol de los médicos enciclopedistas. Estos fueron responsables de la producción de compilaciones o enciclopedias que permitieron la circulación de conocimientos no solo en el mundo oriental, sino también, como veremos después, en el occidental. Y esas compilaciones lo que hacían era reunir diversos tratados de médicos de la antigüedad sobre distintos tipos y sobre distintas temáticas. Entre ellos, por ejemplo, destacan los manuales de simples. ¿Sí? Los manuales de simples eran compilaciones que retomaban la farmacopea desarrollada por Galeno y, por ejemplo, a través de la reapropiación realizada por Oribacio de Pérgamo, un autor del siglo IV bizantino, donde los detalles teóricos quedaban relegados en gran medida a la información sobre propiedades fisiológicas y farmacológicas de las plantas. Es decir, se enfocaban fundamentalmente estas compilaciones en extraer aspectos de directamente del mismo Galeno o de Galeno conocido a través de otros autores como Oribacio y así también la producción original de Oribacio, en este caso Oribacio de Pérgamo. Y eso después se compilaba en estas enciclopedias con muchas comillas, como se llamaban o se dieron a conocer esos textos por la historiografía, y después circulaban para el uso de los médicos, de los profesionales. Además entonces de estos manuales de simples, existían también tratados de anatomía sobre la obra de un autor o de varios autores en torno a un órgano determinado del cuerpo, o escritos sobre alguna enfermedad particular o algún tejido específico y la indicación sobre su correcto tratamiento. Bien, con el tiempo la figura de Galeno pasó a ser dominante en el conjunto de estas compilaciones y sus trabajos o secciones de su trabajo resultaron determinantes en las obras de autores en regiones sumamente diversas. Y esta difusión, como ya les dije la vez pasada, de la obra, o en el video pasado, de la obra de Galeno desde el mundo de la antigüedad tardía, se la designa con el nombre de galenismo. Nosotros tenemos galeno en una infinidad de lenguas y en territorios tan lejanos como incluso el Tíbet, o la influencia de Galeno en China, en algunas inscripciones, como para hablar de los ejemplos más extremos. Y después, por supuesto, tenemos Galeno en lengua en hebreo, tenemos Galeno en árabe, tenemos Galeno en siríaco, tenemos Galeno en griego, por supuesto, y en territorios tan lejanos como la península ibérica o el mundo de Bagdad. Entonces, insisto, este término es el que conocemos como galenismo. Bien,
Entre los médicos más sobresalientes del mundo bizantino, entonces, se encuentran, por ejemplo, Orivacio de Pérgamo, a quien ya me referí, a propósito de un médico muy importante que nos legó una gran obra que se llama Dieta para el Emperador. Orivacio vivió entre el 325 y el 400 después de Cristo. Aecio de Amida en el siglo VI, Alejandro de Trallés en el siglo VI también, Pablo de Egina en algún momento del siglo VII, que no sabemos bien a ciencia cierta. Y en efecto, a propósito de Orivacio, el primero de los médicos que yo les dije, es interesante mencionarlo y aparece siempre en las historias de la medicina bizantina porque poseemos gracias a él la primera compilación médica que se conserva de este médico que fue el médico personal del emperador Juliano. Por eso escribió ese texto que se llama Dieta para el Emperador. En efecto, esa compilación fue un texto de 72 libros, una gran parte de ellos perdidos, donde Orivacio, para tener un ejemplo más de esto, lo que hacía era seleccionar los textos de autores más antiguos, compilaba, es decir, textos de los autores más antiguos, priorizando un sentido práctico en estas compilaciones. Bueno, eh, en este sentido, conocemos de nuevo, e insisto, gracias a muchos de estos autores griegos que después fueron traducidos al árabe y después del árabe al latín, conocemos mucha información sobre la obra de médicos de la antigüedad. Bien, en torno al mundo bizantino, conviene insistir sobre el mundo de la Escuela de Alejandría, ese gran centro de producción que ya existía desde la dinastía de los Ptolomeos en la región, que fue nada más ni nada menos Alejandría en Egipto, en donde se produjeron una enorme cantidad de textos y de teorías médicas, como ustedes pueden encontrar en la literatura que tenían, fundamentalmente en el texto de Alberto Ona. Eh, y lo interesante de mencionarlo a propósito de este periodo, de comienzos de la Edad Media o de la Antigüedad Tardía, es que la escuela de Alejandría existió ahí, o se estableció ahí, mejor dicho, un canon de textos que eran obligatorios para la formación de un médico que estudiase en esa escuela, es decir, los textos que un médico debía saber, ¿sí? Y ese canon cristalizó y en gran medida permitió la producción de muchas compilaciones y muchas transcripciones, copias de estos textos, que luego eso, por su masividad, hizo que circularan en todo el mundo de la Antigüedad Tardía y de la Edad Media. Por ejemplo, se estableció la existencia de un canon galénico, es decir, los 16 libros de Galeno que un médico debía saber. Y estos eran enseñados con comentarios y leídos en un orden específico en la Escuela de Alejandría, comenzando con el libro sobre las sectas y el arte de la medicina. Entonces, la Escuela de Alejandría, en este sentido, también tuvo que ver en la consolidación de la autoridad de Galeno en materia médica sobre los desarrollos posteriores. Bien, además de esta breve introducción al mundo bizantino, nosotros conviene que insistamos a propósito del mundo árabe, en un territorio en particular que fue el de la dinastía abásida. Perdón, un territorio no, una dinastía en particular que fue la dinastía abásia, desde, sí, un territorio en particular, la ciudad de Bagdad, en donde se desarrolló ahí uno de los grandes centros de producción de conocimiento, de alta cultura en el mundo medieval, probablemente uno de los más ricos en toda la historia de la Edad Media. En efecto, fue gracias a la tarea de los abásidas desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, en donde se produjo una enorme cantidad de tratados científicos en temas diversos, en lo que a nosotros nos toca a propósito de la historia de la medicina,
fue donde circuló Avicena Ibn Sina, que fue el autor del Canon de la Medicina. Sobre este trabajo vamos a volver. Que fue muy importante para el reingreso de las ideas de Galeno al mundo a partir del siglo XI, siglo XII, al mundo del occidente medieval europeo. Y por último, y en este vinculado a lo último que decía, en el mundo de Europa Occidental, los grandes desarrollos teóricos en materia médica e institucionales, como vamos a ver con el surgimiento o la aparición de muchas instituciones hospitalarias, se dio a partir del siglo XII y del siglo XIII. ¿Sí? El reingreso de Galeno va a ser a partir fundamentalmente del siglo XII. Ya desde el siglo XI tenemos en funcionamiento las escuelas de traducción, fundamentalmente Salerno, en el sur de Italia, y para el siglo XII y XIII ya va a haber un gran ingreso de la teoría médica de la mano de la traducción de las obras fundamentales de Aristóteles, por ejemplo. Bien, entonces, acá lo comentado a propósito de la ciencia y la medicina en el mundo bizantino, las características generales de esto que tiene que ver con el lugar central de los médicos enciclopedistas y los distintos aspectos de estas enciclopedias. Y también me parecía importante mencionar o presentar en esta diapositiva no solo el contenido resumido de lo dicho, sino mostrarles ahí, por ejemplo, un manuscrito del siglo XV, este está en la Biblioteca Nacional de París, que da cuenta de la enorme pervivencia e influencia de la tradición griega en materia médica y de Galeno para el desarrollo de la ciencia médica, que es lo que ustedes ven en ese manuscrito griego, en donde hay además un dibujo al margen bastante grande en esa hoja de manuscrito, que es Galeno examinando un frasco de orina. Como les dije en el encuentro pasado, Galeno es, digamos, quien creó o estableció las dos técnicas fundamentales de diagnóstico que siguen existiendo hoy en la medicina, que es la evaluación del pulso de una persona y la evaluación de la orina. ¿Sí? Eso que tiene en la mano entonces es un frasco, un uroscopio, en donde Galeno hace algo que hacían los médicos medievales, que era evaluar en función de los conocimientos teóricos que tenían. Después, el que aplicaba las terapias era un barbero o un cirujano, como vamos a ver más adelante en esta presentación. Y acá, para que no quede en el aire algunas de las cosas que estuve mencionando, lo que tenemos es una serie de fragmentos de algunos autores que conservamos de estas compilaciones que realizaban estos autores, estos médicos de los que ya les hablé. Por ejemplo, Aecio de Amida o Aetius de Amida, aparece con el nombre traducido a la versión latinizada, digamos, y lo que hace es hablar sobre el antojo, entendió el antojo como un mal que afectaba a las personas, ahora vamos a ver a qué personas, y que es un fragmento que Aecio de Amida retoma de Galeno. Entonces, el antojo, según Galeno, dice es la afección que se manifiesta en las embarazadas hacia el segundo mes y se llama deseo antojo. La mujer antojada, de hecho, desea varios alimentos y especialmente aquellos que se encuentran entre lo delicioso y lo sabroso. La enfermedad les llega, entiendan lo que dice el autor acá, en su mayoría alrededor del 40º día desde el inicio del embarazo. Se manifiesta por un estómago acuoso, náuseas, vómitos de comida y bilis y flema. Recuerden esto a propósito de la teoría de los humores. Con frecuencia tienen la boca llena de saliva, sufren del corazón y no tienen apetito. Todo esto sucede debido al exceso de sangre. Y acá entonces hay una explicación de por qué se produce la enfermedad. Hay un exceso de un humor sanguíneo y ese exceso del humor sanguíneo
se produce a partir de que lo que dice luego es la sangre que generalmente sale del útero cada mes a través de los vasos sanguíneos, bloqueada por el embrión, fluye de regreso a las partes superiores y causa daño al estómago que se encuentra muy sensible. Es decir, hay una especulación sobre lo que causaría ese aumento del humor sanguíneo. Por lo tanto, el antojo sería un producto de ese desbalance de los humores, que en este caso se produce porque hay un embrión que bloquea los vasos del útero. Por lo tanto, las mujeres desean alimentos variados e inusuales en esta circunstancia causada por el mal estado de sus humores. Algunas quieren alimentos agrios, otras alimentos salados, otras aún alimentos de la tierra, otras mejillones o frituras de pescado frías. ¿Sí? Quizás aquí lo que habría en Aecio de Amida era en esta última oración, a propósito de lo que las mujeres antojadas, a quienes les atribuye eso como si fuera una enfermedad, lo que habría sería una experiencia de la propia clínica de Aecio de Amida, porque estas compilaciones también involucraban aspectos propios de la observación de los médicos. O sea, comentaban a Galeno o agregaban elementos propios de aquello que decía Galeno. No eran transcripciones, necesariamente transcripciones textuales de lo señalado por Galeno, aunque siempre Galeno era la autoridad. Ahora, el otro texto que les mencioné, Orivacio de Pérgamo, en la dieta para el emperador, habla sobre los granos de cebada y tarta de cebada según los trabajos de Galeno. ¿Sí? Es decir, la dieta, recuerden, es un aspecto fundamental en la medicina galénica, porque la dieta es uno de los causantes de la enfermedad. Otra de las herencias que tenemos de la medicina galénica es la insistencia en la moderación como elemento de prevención de enfermedades. Y dice Orivacio de Pérgamo, estas comidas otorgan pocos nutrientes al cuerpo y aún menos hacia aquellos que hacen ejercicio físico, pero es suficiente para aquellos que no hacen ejercicio. En relación a la nutrición del cuerpo, la tarta de cebada no alcanza al pan hecho de cebada. Al igual que el pan hecho de cebada no se compara al pan hecho con trigo. Acá aparece un tratado de nutrición de la época. Y luego dice, la tarta de cebada se digiere menos que el pan hecho de cebada y si permanece en el estómago durante mucho tiempo causa desorden y pasa a través de los intestinos más fácilmente si se ha triturado y amasado. Es decir, habla de las que serían las propiedades de los alimentos y las condiciones en las que deben ser ingeridos para que genere menor mal o no haga mal al estómago. ¿Sí? En este texto que es Dieta para el Emperador, un libro que Orivacio en 4 volúmenes le dedica al emperador Juliano. Bien, ahora, si nosotros volvemos sobre el mundo tardo antiguo, al momento de la conquista árabe de distintas regiones de ese norte de África y de ese oriente, digamos las regiones de Siria, Palestina, Israel actualmente, lo que encontramos es la existencia de toda una serie de escuelas o centros o ciudades, mejor dicho, en las que existían escuelas o centros de producción de algún tipo de conocimiento. No son las únicas, pero las más conocidas o las más importantes como usinas de producción de conocimiento y de traducción de textos, comentario de textos y por lo tanto muy influyentes en la canonización de algunas lecturas. Bueno, la más importante, como ya les dije, es la Escuela de Alejandría. Y la segunda es esta escuela de Gondejapur, una escuela que algunos historiadores recientemente de la medicina han discutido su existencia o su importancia, digamos, a ver si no fue un producto de una exageración historiográfica posterior, que tiene que ver con legitimaciones de los médicos que
que habrían estudiado en esa escuela y que trabajaban para algún califa. Lo cierto es que, más allá de los matices que se pongan a esta escuela de Gondenshapur, que existió en lo que hoy sería el sur de Irán, esta escuela de tradición persa fue administrada por cristianos, es lo que ustedes pueden encontrar en el texto de Alberto como los nestorianos, los cristianos nestorianos. No es la forma correcta de decirle nestorianos, pero bueno, son los seguidores del patriarca Nestorio que se van son expulsados del Imperio Bizantino por sostener ideas que eran heréticas a la ortodoxia establecida por el emperador, y lo que hacen es fundar una escuela en Gondenshapur que fue muy importante porque en esta escuela se desarrollaron traducciones del griego al siríaco. El siríaco, en la Argentina ustedes tienen al menos dos especialistas en esto, que son Héctor Francisco, profesor de Sociedad General, y Pablo Ubierna, profesor de Historia Medieval. El siríaco es una lengua que, perdón, y hay otros, pero digo de nuestra universidad. Bueno, el siríaco es una lengua que podemos decir es una evolución del arameo, podríamos decir mucho sobre eso, no nos vamos a meter, pero el siríaco fue muy importante, porque luego de el latín, el griego y el árabe es la lengua en la que conservamos mayor cantidad de textos en materia médica, no solo en materia médica, sino también en filosofía. Y para los que les interesen los temas vinculados a la tradición de los padres de la iglesia, está la patrística siríaca también, que luego del griego y latín es en la que más circulan textos de los pensadores medievales. Bien, entonces el siríaco nos legó a nosotros toda una serie de traducciones de textos médicos. Y de hecho, en esta escuela Gondenshapur, esos médicos lo que hacen, es traducir muchos textos al siríaco, muchos textos del griego al siríaco. ¿Y por qué? Porque bueno, esta escuela que queda dentro del imperio persa sasánida, ¿sí? en el siglo, entre el siglo V y el siglo VI que se desarrollan allí entonces métodos de traducción y comentarios de obras teológicas y filosóficas, así como una red escolar dentro del territorio persa, que luego sería conquistado por los árabes. Y en efecto, la dinastía abásida, a partir del siglo VIII, de la que les hablé al comienzo, lo que haría sería recuperar esta tradición siríaca, financiarla, y ponerlos, de esta manera, ponerlos a producir conocimientos, fundamentalmente a partir de las traducciones del griego al siríaco y luego del siríaco al árabe. Y en este sentido, entonces, lo que se desarrolló a partir de esta escuela Gondenshapur, ¿sí? Esta tradición en lengua siríaca, desarrollada por cristianos de lengua siríaca, fue que se llevaron a cabo una serie de traducciones que circularon por todo el mundo árabe, promovido desde Bagdad, que recupera esta tradición siríaca, traducciones fundamentalmente de la obra de Galeno por Sergio de Reggiana, o la materia médica de Dioscórides. Bien, y junto a o sumado a una serie de textos aristotélicos que constituyeron las lecturas fundamentales que de nuevo permitieron la transmisión del saber griego clásico, Aristóteles, Galeno, Ptolomeo, al mundo árabe, ¿sí? Es decir, el mundo árabe recupera a través de la mediación siríaca esa tradición griega, ¿sí? Bien. Y ahora
Y ahora, si nos detenemos en algunas de las características de la medicina árabe, nos metemos entonces, les decía, con algunas de las características de la medicina árabe. Bueno, en primer lugar, lo que deriva de lo que les dije, que la medicina árabe recupera la tradición grecolatina, traduciendo muchas obras de Hipócrates, Galeno y otros autores al árabe a través de la mediación siríaca, y con algunas observaciones propias de la clínica, digamos, hospitalaria o de los conocimientos de algunos de los médicos más destacados del mundo árabe. Pero en la medicina árabe, que Occidente después conoce, como vamos a ver más adelante, a través de las traducciones del árabe latino, el reingreso de muchos autores clásicos, bueno, la medicina árabe era fundamental el saber del mundo griego, y de hecho para los médicos árabes que producen enormes tratados, la sabiduría más importante era la que existía en Galeno, en Hipócrates y en los comentadores griegos a esos textos. Es decir, rescatan la tradición médica del mundo griego como fundamental para el desarrollo de la ciencia médica, pero también para el desarrollo de otras disciplinas. Los árabes van a enfocarse, digo, y la dinastía abásida desde su centro en Bagdad y las distintas escuelas que sostiene, heredadas de la tradición persa fundamentalmente, lo que van a hacer es basar su conocimiento, mejor dicho, su producción científica en la tradición griega, y lo que es poesía lo van a tomar sobre todo o van a cultivarla a partir de la tradición persa. ¿Sí? Bien, al mismo tiempo hay elementos dentro de la medicina árabe que dan cuenta de conocimientos que estarían en eso que se llamaba medicina del profeta, sobre algunos comentarios médicos reunidos en el Corán y la Suna. Y al mismo tiempo algunos elementos de la medicina árabe menos perceptibles, pero darían cuenta incluso de saberes que podríamos llamar folclóricos, con las comillas del caso, a propósito de conocimientos que existían desde la época en que los árabes no estaban unificados, sino que constituían una serie de grupos tribales seminómades que se encontraban en distintos puntos de la península arábiga. Bien, ¿qué se enseña en la medicina árabe? Bueno, Galeno y Hipócrates, que resultan centrales en el currículum médico desde el siglo IX, y del siglo IX porque el siglo IX es donde ya se consolidó toda una serie de traducciones en el mundo de la dinastía abásida. Como les dije, figuras de algunos autores como Sergio de Reggiana o Unayn Isaac, que son médicos cristianos de habla siríaca que traducen del siríaco al árabe, esas obras griegas que existían, que habían traducido antes desde el siríaco. Al mismo tiempo, así como pasaba en el mundo bizantino, circulan muchos breviarios árabes con guías de ayuda para el entendimiento de distintos aspectos. Muy comunes son, por ejemplo, los tratados oftalmológicos, con imágenes que sirven y comentarios que sirven para un mejor entendimiento de la anatomía del ojo, por ejemplo, y cómo tratar enfermedades como cataratas. Estos breviarios, con el paso del tiempo y con la producción de grandes autores como Averroes o Avicena, se van a tener como un basamento en otros textos más complejos, que van a ser textos de estudio, que son las enciclopedias más grandes, ¿sí? El ejemplo máximo de esto es el Canon de la Medicina de Avicena. Bien, y de hecho es
Avicena, el gran médico de los médicos o el príncipe de los médicos, que fue, sí, digamos, un intelectual que trabajó sobre distintas materias, digo, filosofía, matemática, derecho. El canon de la medicina o el canon de Avicena tiene comentarios no solo sobre medicina, sino sobre otros textos de filosofía aristotélica, por ejemplo. Y de hecho es el texto más importante o la obra cúlmine, digamos, de lo que es la tradición árabe, donde se aborda la medicina general y de una manera muy común en todo el mundo del Mediterráneo medieval, que es de la cabeza a los pies. Esa es una fórmula que significa, este es un tratado de medicina general, de anatomía general, y en esos tratados de anatomía general, como diríamos hoy, también iban comentarios sobre diagnosis, terapias, varios aspectos sobre la tarea médica, ¿sí? En el mundo latino, por ejemplo, aparece la fórmula latina que es de capite ad pedes, es decir, de la cabeza a los pies, para hablar de esto, de que va a ser es una enciclopedia con toda una serie de textos, ¿sí? Bien, sobre el cuerpo humano. Antes de pasar con el mundo del occidente latino, algunos comentarios sobre cómo se cómo se desarrollaba la medicina en el mundo árabe, digamos. Hay mucho para decir sobre esto, digamos algunas características muy básicas, porque después cuando hablemos de los hospitales en el mundo occidental y los hospitales bizantinos vamos a volver sobre estos aspectos para otras latitudes que no son las del mundo árabe. Bueno, la educación médica en el mundo árabe existían 5 formas fundamentales. Se podía aprender en familias de médicos, es decir, el hijo aprendía de sus padres maestros, y esto es lo que nos ha dado en la historia algunos famosos linajes médicos, como la familia Buktiyú de estos cristianos nestorianos que habrían trabajado en la ciudad de Gonden Shapur. Hay muchos elementos mitológicos a propósito de esta historia, pero sabemos que son un ejemplo claro para, más allá de lo no verídico, digamos, de su historia, o mejor dicho, lo que no entra en el mito, sabemos que fueron médicos de esta familia de la corte real en Bagdad. También se podía aprender a través de maestros aprendices que no eran realmente familiares, y generalmente se cobraba una tarifa en esta relación de maestro-aprendiz, y también se podía aprender en los hospitales. Los hospitales árabes, sabemos que desde el siglo X, con mayor seguridad, eran centros de enseñanza muy importantes. El punto 4 de estas 5 formas de educación médica en el Islam, bueno, una que existe hoy, no a propósito de la medicina, pero que son las sesiones. En todo el mundo islámico existía la costumbre de un maestro que se sentaba en un lugar público como una mezquita o el mercado o la corte de un palacio, con los estudiantes reunidos alrededor de él en círculo, y bueno, y el maestro lo que hacía era impartir su clase, hacía preguntas, despejaba dudas, y a partir de ahí se enseñaban temas diferentes, ¿sí? O se discutía o se conversaba sobre temas diferentes. Y por último, la madrasa como las escuelas en las que se enseñaba algún tema, ya sea teología o derecho, o teología y derecho, o medicina. Rara vez las madrasas, sabemos hoy, esto es algo que se revisó en la historiografía recientemente, rara vez las madrasas fueron importantes para la enseñanza de la medicina, y si lo fueron recién a partir del siglo XIII
pero ha pervivido esa imagen cuasi mítica también por toda una serie de aspectos que no vienen al caso, en donde la madraza era el centro de enseñanza que destacaba la historiografía. Pero hoy sabemos que eso no es así, al menos para la medicina. Dentro de las características que se insisten en los tratados médicos árabes sobre los profesionales árabes, sabemos, bueno, que debían manejar una ética médica, y esto aparece en muchos tratados de la época y se insiste mucho, en donde los médicos debían tratar a los pacientes amablemente y confidentemente, debían vestir y hablar de una manera correcta, debían inspirar confianza, y debían comportarse de manera gentil y digna. Es decir, debían seguir una serie de imperativos morales para utilizar su arte en beneficio del paciente y no para su daño, o no debían violar la confianza del paciente, ¿sí? En este sentido se insistía, por ejemplo, en la discreción de los males o de la historia clínica, diríamos hoy, del paciente. Al mismo tiempo, en los tratados árabes que podemos leer de algunos de los médicos más importantes, se habla mucho sobre los charlatanes. Hay toda una serie de fragmentos peyorativos sobre esos médicos que eran los charlatanes. Los charlatanes eran, para los grandes médicos del mundo árabe, eran aquellos que no mantenían esos estándares de los que les decía recién sobre la ética médica, por ejemplo, sobre la ropa que utilizaban, la forma de hablar, y eran de hecho criterios que servían para delimitar espacios de práctica y legitimar la práctica de los médicos instruidos contra los médicos que no lo eran en este discurso, es decir, los charlatanes, en donde esa rivalidad médica donde estos grandes tratadistas árabes ponían, digamos, enfrente a estos farsantes, se definía fundamentalmente por el conocimiento o no de la medicina clásica de los griegos, es decir, si conocían a Galeno o no, y si llevaban prácticas médicas mayormente o fundamentalmente vinculadas a los conocimientos galénico-hipocráticos. Si llevaban prácticas médicas de otro tipo, más tradicionales, folclóricas, bueno, eran tachados entonces de charlatanes. Era una forma entonces de definir límites profesionales, diríamos hoy. La acusación de médicos charlatanes es una acusación de charlatanes, de curanderos, de hechiceros, etcétera, que aparece en un montón de periodos históricos de la historia de la medicina y de toda la tradición médica occidental en distintos momentos, ¿sí? Los tenemos para los médicos del Río de la Plata, que acusan de charlatanes a aquellos médicos que realizan su práctica basados en conocimientos folclóricos o tradicionales. Bueno, acá también aparecía. Ahora, sobre el estatus de los médicos, entonces, muchos médicos del mundo islámico disfrutaron de un vínculo cercano con la élite y por lo tanto pudieron acumular riquezas y poseer importantes bibliotecas, en donde eso les daba como un estatus mejor y de mayor prestigio, mejor dicho, y sobre todo de riqueza, en donde lo que nosotros, bueno, gracias a esos médicos poseemos es muchos más escritos, porque estos médicos que tenían dinero, tiempo, es decir, contaban con el soporte o el sostenimiento de las élites, podían dedicarse también a producir textos que son los que nos legaron al día de hoy. Y por lo tanto sabemos que ellos gozaban de un estatus superior a otros tipos de profesionales o gente que oficiaba algún tipo de arte de la salud, que los veíamos fundamentalmente en los distintos lugares de práctica médica, ¿sí?
La práctica médica en el mundo árabe se desarrollaba, y esto es algo muy propio, en primer lugar, del mundo árabe, en los mercados. ¿Sí? En los mercados, SUK, S-U-K, el lugar de los profesionales menos respetados, con médicos que probablemente fueran itinerantes, entonces esos eran también los médicos de menor prestigio y eran los médicos denostados en las fuentes que tenemos de los médicos de mayor prestigio. También se podía realizar la práctica médica en la casa del paciente. Esto es, por ejemplo, el caso de las familias más adineradas, digamos, o de las familias de la corte real o de algún gobernador, que sostenían entonces dentro de sus palacios a médicos que residían ahí o que podían contratar permanentemente. También podía ser el caso en la casa del médico y también podía ser en los hospitales, cuya fundación, como ya les voy a comentar, se vuelve notoria desde el siglo X, y esos hospitales funcionan fundamentalmente por el evergetismo de algún califa o de algún gobernador que sostiene esos hospitales, bueno, como una tarea de legitimar su posición política. ¿Sí? Vamos a hablar después de los hospitales. Bien, entonces, hasta acá, si me pudieron seguir, ahora sí, no, si me siguieron hasta acá, algo que se deriva un poco de lo enunciado es que es para la Edad Media la religiosidad, la fe en la creencia de un mundo que trasciende este mundo que estamos acá, lo que constituye un denominador de los universos medievales. Entonces, en este mundo medieval, el pensamiento se define como el entrecruzamiento de categorías fundamentales del pensamiento griego con distintas cosmovisiones que derivan de las grandes religiones del libro, es decir, el judaísmo, el cristianismo, el islam. Y este es el lugar, y esto es muy importante, donde empieza esta preferencia que yo les comentaba de los padres de la iglesia por el platonismo. ¿Qué es lo que se conservaba de Platón? Bueno, se conservaban fragmentos del Timeo, algunos pasajes de los primeros diálogos del Timeo, y de Aristóteles solo las obras de lógica. De lo que sí se tiene mucho en este periodo es del neoplatonismo, es decir, de autores que retoman aspectos fundamentales de la obra de Platón. Y en esta línea, bueno, van a haber autores que realicen la síntesis del pensamiento antiguo en clave neoplatónica, como Boecio, y van a haber autores como Agustín de Hipona, San Agustín para la tradición católica, que van a condensar esta idea de la fusión del cristianismo con el pensamiento neoplatónico. Esta es de nuevo la cultura monástica, donde están los monjes que copian textos, ¿sí? Y que elaboran y clasifican el material conservado en enciclopedias, como Isidoro de Sevilla o Juan de Damasco. Bien, entonces, este movimiento del que les estoy hablando para la historia del pensamiento lo conocemos como la patrística o el de los padres de la iglesia. ¿Sí? Bien, entonces, la tradición neoplatónica, sobre todo la agustiniana, tuvo preeminencia prácticamente hasta el siglo XI, siglo XII, podríamos decir, que fue compartida con la de Aristóteles, pero solo el Aristóteles de la lógica, es decir, Aristóteles no se va a conocer, el Aristóteles grosso no se va a conocer, sino es hacia el siglo XII. Es decir, el Aristóteles de la física, la metafísica, los tratados éticos, la política, la retórica, reingresa recién hacia el siglo XII. Y ahí se va a producir también, un movimiento intelectual, si quieren, que didácticamente lo podemos presentar como opuesto al de la tradición neoplatónica de los padres de la iglesia o de la patrística,
que es el de la escolástica. En rigor, la escolástica es un modus operandi, es una forma de razonamiento, de un método intelectual que genera una forma de pensar nueva, sobre lo que no nos vamos a detener ahora, pero lo que sí les quiero decir es que es el siglo XIII ya, el siglo XII y el siglo XIII ya el que va a ver la gran síntesis de la escolástica, esta nueva forma de pensar diferente u opuesta a la de los padres de la Iglesia, con la fusión de Aristóteles. Aristóteles, pensador que el grueso de su obra va a reingresar en el siglo XIII. Bien, y va a ser esta tradición escolástica que se va a fusionar con las obras de Aristóteles, y eso va a generar un cambio total en la forma de entender el mundo, natural y entender la ciencia en el mundo medieval a partir del siglo XII. Bueno, ese Aristóteles va a llegar de la mano de otros autores a partir de las nuevas traducciones que van a circular del árabe en las escuelas del sur de Italia o de la península ibérica, ¿sí? Y si yo les dije todo esto sobre este cambio de pensar como una introducción general al periodo que estamos estudiando para el mundo europeo occidental, es porque además de Aristóteles van a llegar ahí las obras de estos autores árabes que copiaron y tradujeron al árabe, del griego al árabe, a Galeno, entre otros autores. Y en efecto, a propósito de lo que a nosotros nos ocupa, es en la escuela de Salerno, también en Córdoba, en la península ibérica, pero fundamentalmente en Salerno, donde en el siglo, ya desde el siglo XI, Alfano, pero sobre todo Constantino el Africano, van a traducir la obra de Avicena y por lo tanto van a permitir el reingreso de Galeno al mundo occidental. Y en efecto, acá en este mapa ustedes pueden ver algunas de las rutas del saber. Podríamos decir mucho, simplemente retengamos esto, lo que les mencionaba, Salerno, Córdoba, Toledo, y cómo desde esos centros de traducción, de primer encuentro de esa cultura árabe que se vuelve, que permite el conocimiento de los autores clásicos, no solo en materia médica, pero bueno, desde ahí circula a distintos puntos del mundo europeo. Y entonces lo que tenemos ya en el siglo XIII es la gran síntesis de la escolástica y del pensamiento medieval en su madurez, de la mano del reingreso de Aristóteles. Estas primeras escuelas de traducción en el sur de Italia, en el sur de la península ibérica, van a ser reemplazadas, o mejor dicho, van a evolucionar hacia lo que fueron las universidades. Las universidades, instituciones como la nuestra, que surgen como tales en el siglo XIII y desde entonces en el mundo europeo, que son básicamente corporaciones de profesores y estudiantes en el mundo de la ciudad europea. En ellas, bueno, se institucionaliza entonces la producción de conocimiento, se produce una uniformidad textual y curricular, es decir, se dice ahí qué textos se van a leer, qué textos no, y van a ser prácticamente los mismos en todo el mundo europeo, y se va a establecer como principio la libertad de pensamiento y expresión. Eso está en los pocos registros que conservamos de los estatutos de las primeras universidades, que surgen, insisto, como corporaciones de profesores y estudiantes, ¿sí? Bien, y acá tienen la fundación de algunas de las primeras universidades, de todas las universidades europeas, en la Edad Media, hasta finales de la Edad Media. Las primeras son las de Montpellier, en Francia, digo, para materia médica, ¿no? O la escuela, en este caso de Salerno, después deja de funcionar,
o la de Bolonia en Italia, que va a ser muy importante, por ejemplo, para la tradición del derecho. Otras de las primeras universidades son las de Oxford o la de París. eh, Bien. Eh, y en esas universidades, por lo tanto, se va a desarrollar la medicina galénica y se va a estudiar a Galeno, que va a proveer al mundo occidental medieval toda una serie de elementos a propósito de una sistematización de la teoría médica, es decir, va a proveer la base filosófica para entender la salud, la enfermedad, el cuerpo humano, y va a uniformizar entonces esta base filosófica para entender la ciencia médica en general, que se va a generalizar a todo el mundo europeo, que va a ser recién va a empezar a ser discutido por la obra de Vesalio, y no en todo el corpus galénico, sino fundamentalmente en lo que es la anatomía galénica. Va a ser discutida por Vesalio, que va a ser aquel que por primera vez elabore un texto con láminas muy gráficas, muy claras sobre lo que él observó en los cuerpos de los cadáveres que estudió, ¿sí? La práctica de disecciones se realizaba desde antes, al menos desde comienzo del siglo XIV, pero va a ser Vesalio el que eh, rompa, digamos, con el galenismo, pues las prácticas de disecciones anteriores lo que hacían era eh, un prospector abría un cuerpo, y un maestro lo que hacía era, a medida que el prospector iba mostrando órganos del cuerpo, leer pasajes de Galeno en relación a eso que se exhibía en los teatros anatómicos europeos. Va a ser con Vesalio entonces, profesor de la Universidad de Lovaina en Bélgica hoy, que va a surgir una nueva forma de entender la anatomía del cuerpo humano. Es decir, basado en observaciones directas que van a rebatir muchas de las ideas de Galeno. Esa va a ser la primera discusión, la primera ruptura con la obra de Galeno, aunque no, por ejemplo, la medicina hipocrática. La idea de los desequilibrios de los humores va a perdurar bastante entrada a la modernidad y comienzos de la era contemporánea, para el entendimiento de la enfermedad en general. Bien, y en efecto, si yo les mencionaba, y acá quiero hacer alguna nota, aunque no tenga que ver con medicina estrictamente, el reingreso de Aristóteles de la mano de otros autores como Galeno, en el siglo XII, pero sobre todo en el siglo XIII, va a significar también la posibilidad de desarrollo de una nueva forma de pensamiento, eh, porque si, y por eso está ese fragmento de la Escuela de Atenas, esa pintura que está en el Vaticano, en donde Platón, el más calvo de los dos, de los dos maestros, señala hacia arriba, es decir, la realidad en última instancia, eh, mejor dicho, la realidad reside en el mundo de las ideas, y este mundo es solo una copia imperfecta. Aristóteles, simplificando muchísimo, va a decir que la realidad existe en las cosas que vemos, en las cosas que conocemos con nuestra experiencia. Por eso su mano indica hacia abajo. Y la esencia de la espada está en la espada misma, la esencia del caballo está en el caballo mismo, por lo tanto, no en un mundo ideal, ¿sí? Entonces, este reingreso de Aristóteles va a generar un cambio muy importante en la forma de entender el mundo, y de alguna manera va a venir a vincularse a otras cuestiones que tienen que ver con las relaciones entre la fe y la razón,
mejor dicho, las relaciones entre la palabra de Dios expresada en las Sagradas Escrituras y el uso de la razón, ¿sí? O sea, la dialéctica aplicada a la lectura de la Biblia. Eso va a generar toda una serie de debates en el mundo medieval, y con el reingreso de Aristóteles y lo que les acabo de mencionar a propósito de su obra, va a generar una serie de debates sobre cómo entender el mundo natural. En este sentido, ante un eventual conflicto entre fe y razón, va a llegar la obra de Tomás de Aquino, Santo Tomás para la tradición católica, y que va a lograr establecer digamos, como el mejor tratado para establecer una conciliación o una reconciliación entre las premisas de la fe a la hora de conocer y las premisas eh, propias de la razón a la hora de conocer el mundo natural. Bien, sobre este tema hay algo en la bibliografía. Si no tienen para ampliar en la lectura, en las lecturas complementarias, el capítulo 10 del libro de David Lindbergh. Ahora, por último, algunos comentarios sobre algo que no dije nada hasta ahora, sobre el conocimiento biológico a propósito de la Edad Media. Algo de esto ustedes encuentran en el texto de Alberto Bona y también en la bibliografía complementaria en el libro de David Lindbergh. Ahora, básicamente, el conocimiento biológico medieval poseía tres tradiciones textuales centrales. La primera derivaba de las fuentes antiguas, fundamentalmente de la obra de Aristóteles, la historia de los animales, la generación de los animales, sobre las partes de los animales o sobre el alma, y la historia natural de Plinio. Los trabajos de Aristóteles fueron recogidos en el mundo árabe, y en efecto los comentarios más destacados a los estudios biológicos de Aristóteles fueron los de Avicena en el siglo XI, que luego reingresan también al mundo europeo a partir del II. De hecho, fue Miguel de Escoto en el siglo XII. Miguel de Escoto vivió entre el 1175 y 1232, el que tradujo los comentarios biológicos de Aristóteles incluidos en Avicena, es decir, el que tradujo a Avicena con estos comentarios biológicos, con su obra biológica. Por otro lado, la enciclopedia de Plinio, que no estaba perdida para el mundo occidental, fue importante para autores posteriores como Solino o Eliano, o indirectamente, porque no lo leyó directamente, pero indirectamente en la gran enciclopedia de clasificación de animales que existió para toda la tradición medieval occidental, que fue la de Isidoro de Sevilla. Las etimologías de Isidoro de Sevilla son un texto larguísimo en donde hay aventura y una extensa clasificación sobre los animales. Ahora, otra tradición del conocimiento biológico medieval europeo correspondía a los bestiarios. Acá ustedes tienen una edición de un bestiario con comentarios de una profesora que era hace muchos años la guía de historia medieval, que fue Nilda Guglielmi, que de hecho publicó un bestiario, el fisiólogo. Que era el fisiólogo, justamente el fisiólogo, Physiologus Graecus, el fisiólogo griego, era el texto más importante, el bestiario más importante, que tuvo su origen en Alejandría entre el siglo II y el siglo V, en algún momento del siglo II y el siglo V, aunque el manuscrito latino que conservamos, el más antiguo, es del siglo VIII, ¿sí? Una copia del siglo VIII. Bien, en el mundo europeo este género del bestiario se siguió desarrollando hasta el siglo XIII. Y de hecho ahí ustedes tienen un bestiario, un folio de un bestiario que es muy lindo, muy rico en toda la gráfica, que es el de Aberdeen, que
corresponde a Inglaterra hacia el siglo XII. Y bien, bueno, y por último había otra tradición, pero de corte didáctico, que era el de estas compilaciones que yo les había comentado a propósito de los escritos médicos, con numerosos elementos alegóricos que, bueno, eran las enciclopedias del siglo XII y del siglo XIII. Bien. Acá tienen la historia natural de uno de los grandes autores aristotélico, de Alberto Magno, y lo que hace, después si les interesa pueden leerlo en el PowerPoint, es hacer, este es un fragmento a propósito del castor, ¿sí? Y que renueva un poco todo lo que yo les dije con este ejemplo a propósito del conocimiento biológico medieval. Ahora, yendo a la segunda parte de esta teórica, que va a ser concretamente sobre medicina y hospitales, es decir, ya no tanto la teoría médica del mundo medieval, sino los aspectos de la práctica y del desarrollo institucional médico. Conviene destacar de esto que vamos a ver ahora, que además de preservar la tradición griega del conocimiento, cosa que ya vimos a propósito del galenismo, el mundo medieval europeo legó una serie de elementos al arte de curar que con desarrollos posteriores existen como los conocemos actualmente. Los más importantes o los más destacados son, en primer lugar, el hospital, en segundo lugar, la división jerárquica de la práctica profesional, y en tercer lugar, la universidad como espacio de formación principal para, en este caso, profesionales de salud, ¿sí? La institución, digamos, la universidad, perdón, como institución que producía conocimiento en general. Bien, acerca del hospital medieval, y algunas de estas imágenes son las que ustedes encuentran en el artículo que publiqué en Ciencia Hoy, y los textos para esta segunda parte son fundamentalmente el artículo de Ciencia Hoy y la traducción de los documentos de la Orden de los Hospitalarios. Bueno, entonces acerca del hospital, el desarrollo médico institucional, como está en la lectura, de los primeros hospitales fue hacia el siglo IV en el Oriente cristiano, es decir, en el mundo bizantino. En sus comienzos, estas instituciones eran hospicios dentro de monasterios bizantinos que recibían pobres, peregrinos, extranjeros, huérfanos, que quedaban bajo el cuidado de los monjes. Como ustedes saben, estos monjes vivían en los monasterios en comunidad, eso es un monasterio, una serie de monjes que habitan en comunidad bajo una regla monástica, con reglas de vida, digamos, que para el mundo bizantino continuaban las enseñanzas de algunos de los padres de la Iglesia de Oriente, como Basilio de Cesarea o Juan Crisóstomo, que enseñaban sobre la importancia de la hospitalidad como caritas, es decir, como deber cristiano de amor al prójimo, de amor a Dios. En los siglos siguientes fueron fundadas muchas de estas instituciones siguiendo patrones similares a estos primeros hospitales, y se los llamaba cenodoquium o nosocomeium, ¿sí? Que a nosotros hoy nos da la palabra nosocomio, ¿sí? Como el lugar del enfermo, y el cenodoquium, el cenoi, el lugar del extranjero, que puede tener otras acepciones también. Bien. Ahora, desde el siglo XI para el mundo bizantino tenemos testimonio de una gran cantidad de cenodoquia, es decir, de hospitales, en los territorios dentro del imperio, y como siempre asociados ya a monasterios de los que dependían. De hecho, la fundación y mantenimiento de estos hospitales era producto de la actividad filantrópica de emperadores, aristócratas o de la familia regia.
Sobre eso y sobre el Pantocrator en concreto tienen el ejemplo en la revista, en el artículo de la revista Ciencia Hoy. Estos cenones, entonces, estos hospitales, asumieron con los pobres y con los desahuciados, bueno, distintas tareas, no solo lo que hoy llamaríamos estrictamente de curación, sino tareas de lo que hoy podemos asociar al cuidado y al sostenimiento de tareas que serían propias de los hospicios. Eso es un debate, si los hospitales medievales solo cuidaban o solo curaban o ambas, ¿sí? Que el juego con las palabras en distintos idiomas, curar, cuidar, dan para reforzar este debate por la proximidad etimológica. En todo caso, en la clase de preguntas volvemos sobre esto. En inglés, to care, to cure, es muy interesante para tratar de definir el carácter de estas instituciones del mundo medieval. Bueno, estos hospitales, como ustedes saben también, los bizantinos poseían entonces salas jerárquicas, jerárquicamente organizadas con profesionales de distinto tipo y además estaban divididos en salas según las afecciones o los males que pudiera poseer una persona y al mismo tiempo eran salas que se dividían por sexo, ¿sí? En el sentido estricto que le daba el mundo medieval a esa palabra. Ahora, en el mundo árabe hay una historia que en algunos aspectos se parece a la del mundo bizantino, en donde hacia el siglo VIII, si seguimos la tradición a propósito de las historias de los hospitales, aunque esto también ha sido algo revisado, se habrían fundado los primeros hospitales en Bagdad, capital de la dinastía abásida. Y producto, por lo tanto, de la tarea filantrópica, así como sostenían toda esa empresa cultural de la que ya les hablé, también sostenían la de la creación de un montón de instituciones como instituciones hospitalarias, producto de este vergetismo imperial, digamos. Bueno, estas instituciones se generalizan y con seguridad ya para el siglo XII tenemos muchas ciudades bajo dominio del Islam en donde hay al menos un hospital, al menos un hospital. Los profesionales que trabajaron en estas instituciones hospitalarias lo que hacen es continuar el modelo de sus pares del mundo bizantino, es decir, se basan, como ya sabemos, en los conocimientos de la tradición griega y al mismo tiempo en la organización y la estructura institucional. Aunque también sabemos, o los especialistas sobre esto dicen, que hubo en esos hospitales del mundo árabe influencias de la cultura persa e hindú, que son los territorios orientales hacia los que se expandió el imperio árabe. Esto es interesante porque lo que da cuenta de nuevo es que en materia eh, de teoría médica, el mundo árabe o la dinastía abásida mira hacia su occidente, que es la tradición griega contenida en el mundo bizantino en materia y en otros aspectos mira hacia su oriente, el mundo persa y el mundo hindú. Bien, ahora, como ya les dije, a propósito de la escuela de Gonden Shapur, se suele sostener que para los hospitales de origen árabe, bueno, fue muy importante el desarrollo médico alcanzado por los cristianos de habla siríaca, que fueron recibidos en el imperio persa sasánida y después ese imperio fue conquistado por los árabes. Estos fueron los que fundaron, de hecho, las escuelas en donde se enseñó la tradición clásica de conocimientos médicos y desarrollaron métodos de traducción y comentarios de obras teológicas y filosóficas que el mundo árabe heredó luego de la conquista de dicho territorio y bueno, como ya saben fue la dinastía abásida en Bagdad el gran centro de producción científica y cultural donde todo esto cristalizó. Bien,
En el mundo árabe, al igual que en el mundo bizantino, la fundación de los hospitales rápidamente fue utilizada como un elemento legitimador del poder de los gobernantes. El sostenimiento de estas instituciones, como pueden imaginar, entonces les otorgaba prestigio y popularidad en el conjunto de la población. Y de hecho este aspecto, destacan los historiadores de la medicina árabe, fue tan relevante o más relevante que en el mundo bizantino, ya que las instituciones hospitalarias del mundo árabe fueron fundaciones fundamentalmente privadas, es decir, privadas en el sentido de que no se vinculaban a un monasterio religioso, es decir, y eran fundadas por donaciones de dignatarios ricos benefactores, y esto es lo que habría dado para el Hospital Árabe una organización en principio mayormente secular, ¿sí? Mayormente secular en el sentido de que su fundación, insisto, su fundación no estaba vinculada a algún monasterio y no estaba vinculada a un ideal caritativo cristiano como en el mundo bizantino. De hecho, el tratamiento en el mundo árabe tenía algunas diferencias con aquellas que se desarrollaban en el mundo bizantino. En efecto, en las instituciones bizantinas, como vamos a ver después en el mundo occidental, la atención médica a un paciente comenzaba con su confesión, cosa que no ocurría en el mundo árabe. Aunque sí podíamos encontrar en el mundo árabe mezquitas dentro de un mismo complejo, como el que estamos viendo acá, que estaban al lado de un hospital. Bien, en el punto en el que sí coincidían los hospitales del Islam con los del mundo bizantino, era que también allí se atendía a miembros de todas las condiciones sociales, como a habitantes locales o a extranjeros, y los doctores que allí trabajaban eran de todas las religiones, no importaba el credo, en principio eso es lo que dicen los documentos de fundación, y habían salas para mujeres, salas para hombres, con un servicio de enfermería que atendía a pacientes del mismo sexo. Incluso, al menos para el siglo XII, algunos hospitales del Islam presentaban salas separadas para pacientes con condiciones especiales como enfermedades gastrointestinales o condiciones oftalmológicas particulares, o para heridos o para aquellos que necesitaban algún tipo de intervención quirúrgica. También había una jerarquía de profesionales bastante importantes, al igual que en el mundo bizantino, y eso es algo que se desprende del texto del artículo de Ciencia Hoy. Bien, ahora, por ejemplo, en este hospital que funcionaba dentro del complejo de Al-Qalabum, que se puede visitar turísticamente hoy en el Cairo, en Egipto, existía, o mejor dicho, este plano del complejo fundado por el sultán Al-Mansur Qalabum, de nuevo, de la mano de esta idea de evergetismo del sultán, que servía para su propio armado político y al mismo tiempo la idea de que su nombre perdurase en el tiempo. Bueno, él construye un gran mausoleo, ahí está la tumba de Qalabum, y al lado de eso una mezquita y al lado un hospital, en donde ese hospital tenía capacidad para atender a muchas personas, dividido por salas, como se ve en el plano, y al mismo tiempo la existencia de letrinas para las personas que allí fueran atendidas. Bien, de hecho, este hospital fundado en 1283 en Egipto, podía atender a muchísima gente. Según las fuentes, a más de 1000 personas, pero ese es un dato que sin duda está exagerado
de nuevo en esta construcción de la figura del sultán. Bueno, en los hospitales del Islam habían farmacias, bibliotecas médicas, salas de lectura, porque los hospitales eran centros de enseñanza también. Y habían un montón de otros servicios que los pueden encontrar en la lectura. Ahora, y por último, con todo esto, para el mundo europeo medieval, bueno, en primer lugar señalar que la palabra para designar que era un hospital, ¿sí? Hospital le podía ser, refería a un significado bastante amplio de instituciones. De la mano de esto de que los hospitales se dedicaban a muchas tareas que hoy no llamaríamos estrictamente hospitalarias. Lo que los diferenciaba también de, en principio, aunque esto es discutido, de un sentido más estricto que habrían tenido los hospitales en su tarea de curación de pacientes en el mundo oriental. Entonces, a veces bajo el término de hospital se designaba a hospicios para pobres o a instituciones que albergaban a leprosos, los leprosaria. Otros hospitales funcionaban como casas de retiro para los frailes cuando envejecían. Estos eran los hospicios, que a veces aparecían con el nombre en latino, hospicium, pero a veces también aparecían como hospitales. Y mientras algunas de estas instituciones daban habitación y alimento a peregrinos y a viajeros, al menos hasta el siglo XII, solo muy pocas de ellas se dedicaban a la atención y curación del enfermo. Donde hubo algún desarrollo médico más significativo en el sentido de atención y cuidado a los enfermos durante la Edad Media y hasta el siglo XII, el siglo XIII, fue fundamentalmente en las enfermerías de los monasterios. Pero estas enfermerías no funcionaban para la atención de todos los pacientes de toda la población de la región, sino para los hermanos o los freires del mismo monasterio. Por otro lado, algo que me gustaría señalar, y esto es más de historia social y punto que de historia social de la ciencia, pero sobre lo que entendíamos por enfermo en estas instituciones, bueno, no era, el sentido del término no era lo restrictivo o lo que sería, mejor dicho, lo restrictivo que sería al día de hoy. Porque mediante la categoría de enfermos a veces se designaba a los pobres o a veces la categoría de pobres servía para designar a los enfermos. Es decir, los enfermos porque eran pobres en Cristo, ¿sí? Acorde a lo que se creía en la época. Entonces, eran enfermos aquellos que podían sufrir una enfermedad. Y eran pobres aquellos que podían sufrir o no restricciones materiales, ¿sí? Es decir, no era una categoría estrictamente socioeconómica la de la pobreza. De hecho, los enfermos eran pobres porque devenían pobres en Cristo. Es decir, la situación económica y la situación social, la situación sanitaria y la situación espiritual están para el mundo medieval europeo inextricablemente mezclados. Como ya sabemos, entonces, la historia de estas instituciones, de estos hospitales o primeros hospitalia en el mundo occidental, comienza luego de la caída del Imperio Romano, alrededor de los monasterios, o sea, hacia fines del Imperio Romano, cuando los monasterios brindaban algún tipo de atención médica, pero insisto, esa atención médica iba hacia los hermanos de los monasterios. Lo único que brindaban los monasterios y sus hospicios era un lugar de refugio para viajeros y peregrinos que por allí pasaban. Y en esos hospicios, diríamos hoy, lo que habría existido o habría funcionado también era que, bueno, por caridad, los hermanos de algún monasterio brindaran
alimento, brindaran algo de bebida. Pero no había hasta el siglo XII, al menos esto es lo que sostienen los historiadores, un sentido de curación y atención de pacientes de una población orientados hacia la curación. Bien, y entonces conviene insistir sobre esto, sobre que, como dice la bibliografía, hasta el siglo XII al menos, no hay grandes instituciones hospitalarias en el mundo europeo occidental, que es cuando empiezan a surgir las instituciones de mayor calibre. Bueno, por último, y no me voy a detener mucho en esto, pues está en la bibliografía, los diagnósticos y las terapias que se llevan a cabo en los hospitales de tanto del mundo oriental como del mundo occidental, es decir, tanto de Bizancio y del mundo árabe como en Europa occidental, eran las que se señalaban a propósito de la medicina, la teoría médica galénica, ¿sí? La práctica de las sangrías, como un ejemplo de la extracción de un humor o la disminución de un humor que estaba generando algún mal, y las obras de las tareas de diagnóstico vinculadas acá, como se ve en la imagen de mi izquierda, sería, o a la derecha del PowerPoint, la evaluación de la orina y la evaluación del pulso. Es interesante que esa representación es la de un monje, ¿sí? Por la tonsura en la cabeza, por cómo lleva ese corte de pelo, digamos, nos da cuenta de que es un fraile de alguna orden monástica, y eso tiene que ver con que muchas veces los médicos que se formaban en la universidad, es decir, que podían ser los que evaluaban el pulso y la orina porque tenían los conocimientos de la teoría médica galénica y después prescribían terapias para que hagan otros, bueno, eran eran sacerdotes, eran miembros de la iglesia, ¿sí? De hecho, en las universidades, durante los primeros siglos, estudiaban miembros de la estructura eclesiástica, y de hecho muchas de las fundaciones universitarias del mundo europeo se debían a la tarea de la catedral de la ciudad, de tal o cual orden monástica. Y en efecto, registros de eso los tenemos de fundaciones religiosas o fundaciones asociadas de alguna manera a la estructura eclesiástica en algunas universidades europeas que hoy llevan el nombre incluso, como la Universidad Católica de Leuven, de Lovaina, la QU, que significa Católica Universidad de Leuven. Bien, bueno, y ahora a propósito, para terminar de la fuente que ustedes tienen, uno de los textos que tienen en el capítulo 5 del libro donde hice la traducción de algunos documentos de la Orden de los Hospitalarios, que es una orden monástica que se caracterizó, entre otras cosas, por sostener hospitales en el mundo de las cruzadas, en Jerusalén en este caso, pero también después en Europa. Ahí habla, y préstenle mucha atención a este fragmento, o al resto, pero este en particular es muy claro, porque habla de, en primer lugar, lo que era la praxis médica del mundo medieval, en donde existían médicos prácticos y médicos teóricos, es decir, la jerarquía entre profesionales de un tipo y del otro, que se definía por los que realizaban el trabajo intelectual, y esto ustedes lo pueden problematizar, por ejemplo, con el texto de Farrington, es decir, médicos que solo realizaban el trabajo intelectual y prescribían terapias porque eran los que tenían formación teórica, y médicos prácticos, que eran aquellos que hacían aquello que se les indicaba por el médico teórico. Y de hecho, cada uno, dice la fuente, se dedicaba a lo que se tenía que dedicar. Es interesante también que en el segundo fragmento dice que los médicos teóricos tienen que visitar a sus enfermos y controlar su orina, y la condición justa
de su pulso de acuerdo a las normas de su arte, lo que veían en la imagen anterior. Y de hecho, cuando van a visitar a los enfermos, lleva a cada uno a sus dos clientes de sala. Es decir, esos clientes de sala, es decir, esos médicos clientes en el sentido estricto medieval de la palabra, aquellos que están sujetos a la autoridad de otro, no la palabra moderna que le damos a eso. Los clientes lo que hacen es llevar el jarabe, el oximel, los electuarios y otras medicinas para los enfermos. Es decir, ellos van a aplicar los jarabes, el oximel, que es una sustancia hecha con miel o con mucho azúcar, que lo que hacía de esa manera era generar un nuevo equilibrio humoral si la persona necesitaba azúcar. Y bueno, tenía otras funciones, no importa, y distintos elementos que servían para inducir al vómito o a la evacuación a los pacientes. Y de hecho, otro de esos dos clientes lo que hacía era mostrarle la orina, es decir, sostenía el frasco que el médico observaba y después del uroscopio o el urinal lo que hacía era tirar la orina, digamos, y limpiarlo, es decir, era el que hacía el trabajo manual, ¿sí? E indicaba también la dieta. Y por último señala, también llevaba al minutor, es decir, el minutor o el sanguinator, como aparece en las fuentes, que es el que realizaba sangrías. Bueno, hasta acá entonces.